Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo, como ustedes ya bien lo saben, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula, en el 103.3 de FM, en la 970 de AM, aquí en la capital de la República, en un programa que se transmite a muchísimas, cada vez más ciudades de nuestro país y que aún traspasa las fronteras llegando al extranjero, a los Estados Unidos de América, a Canadá, a Puerto Rico y eso sí, a todo el territorio nacional y a todo el mundo donde hay internet. Pueden ustedes sintonizarnos a través de la página www.radioformula.com.mx, que está totalmente a su disposición. Gracias por su valiosa compañía, por su presencia en este sábado que a las 4 de la tarde, como ustedes bien saben, es la hora de platicar de historia de México, y les reitero que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos y que respondo de inmediato, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o también a mi página de Facebook Villalpando y la Historia. Gracias una vez más, gracias amigas y amigos. Vamos a comenzar el programa de hoy, si a ustedes les parece bien, porque hoy vamos a concluir esta serie ya de 4 capítulos, inclusive el de esta semana, que hemos dedicado para recordar, conmemorar a nuestra manera los 175 años de la guerra de 1847, de la invasión norteamericana de aquel año, y que estamos recordando precisamente a propósito de que se trata de una herida que no cierra. Sin embargo, hemos examinado algunos de los aspectos más relevantes de esta guerra, particularmente las batallas celebradas en el Valle de México, así como una especie de análisis general, muy somero pero contundente, de cuáles fueron las razones de la derrota en aquella aciaga guerra que se libró en contra nuestra, donde perdimos en realidad por culpa también de nosotros. Ya lo platicábamos en ocasiones anteriores, por ejemplo, cuando hubo momentos en los que podíamos triunfar y nuestros generales decidieron no hacerlo, por torpeza, por mala fe, por ignorancia, por mezquindad. O como por ejemplo, cuando estuvimos muy cerca de la victoria, pero nos faltaron las ganas de vencer, organizando de manera eficiente nuestros suministros, nuestras tropas, finalmente nuestra vocación de vencedores, que al parecer carecemos de ella. Todo esto ya lo platicábamos, por supuesto, sin dejar a un lado que la razón eficiente de esta guerra fue, por supuesto, lo cual no quita de todas maneras mérito alguno, la ambición territorial de los Estados Unidos, que encontró en nosotros víctimas fáciles de vencer. ¿Para qué más que la verdad? Nunca dudamos de la valentía de nuestros soldados, por supuesto, pero sí, mucho dudamos de las falta de inteligencia y torpezas de nuestros generales de aquel tiempo, y no se diga los políticos de entonces. Pero bueno, este fue el escenario que más o menos hemos comentado durante ya 3 capítulos anteriores, y hoy remataremos platicando acerca de esta última gran batalla, y que además ha adquirido una especie de estatus, de condición de batalla representativa de la heroicidad mexicana, y me refiero a lo que ocurrió el día 13 de septiembre de 1847 en el bosque de Chapultepec, en el cerro, en el llamado castillo que lo corona, y donde, todos sabemos, sucedió la épica, heroica defensa
de ese inmueble por parte de los alumnos o llamados cadetes del colegio militar. Ese es el tema que platicaremos hoy, por supuesto, desde un punto de vista respetuoso pero crítico, que esa es la tónica que hemos seguido para examinar los sucesos, repito, de hace 175 años. Simplemente comencemos recordando que después de la batalla de Molino del Rey, ocurrida el 8 de septiembre, pues los norteamericanos, el ejército invasor al mando del general Scott, decidió continuar su avance hacia la Ciudad de México. Ya estaban en realidad en la orilla poniente. Recordemos que el general Antonio López de Santana, presidente de la República y comandante supremo de nuestras Fuerzas Armadas en ese momento, dispuso que la línea de defensa del poniente de la ciudad quedase al mando del general Nicolás Bravo y que comprendía los puntos fortificados. Ya platicamos, eso nos encanta, fortificar lugares de la casamata del Molino del Rey que ya habían sido tomados por el enemigo y únicamente restaba el famosísimo castillo de Chapultepec. Miren, aquí hay algo también inaudito. Los mexicanos de entonces, los militares y la población en general, sabían perfectamente bien que el siguiente punto para atacar, el siguiente objetivo del ejército norteamericano era Chapultepec. Ya habían tomado Molino del Rey y Casamata y, por ejemplo, el día 12 de septiembre, un día antes de la batalla, todo el santo día, el ejército norteamericano bombardeó con sus piezas de artillería nuestro castillo. Señal evidentísima de que atacarían ese punto. Bueno, nunca se nos ocurrió mandar refuerzos a Chapultepec. Solo al final, y ya cuando estaban en plena batalla y casi derrotados los mexicanos, a Santana se le discurrió enviar un pequeño refuerzo consistente en el batallón activo de San Blas. Pero los días previos, entre el día 9, 10 y 11 de septiembre, a nadie se le ocurrió reforzar el castillo de Chapultepec, máxime que el día 12 fue sometido a un terrible bombardeo que duró bastantes horas. Señal, repito, evidente de que iba a ser atacado el castillo y no se nos ocurrió reforzarlo. En fin, estas son las grandes torpezas de nuestros generales que condujeron a la derrota total y absoluta de México en esa guerra. Miren, el castillo de Chapultepec, que no lo es tal, todos sabemos que es un nombre simplemente añadido como una especie de leyenda o fervor popular. El castillo, no es un castillo, es en realidad un palacio veraniego. Lo fue cuando fue construido allá hacia el segundo tercio del siglo XVIII por los virreyes Matías de Gálvez y después por su hijo Bernardo de Gálvez, una residencia palaciega para ser la casa de descanso en verano de los virreyes de México. No tiene los muros, los cimientos, las columnas, los techos adecuados para ser una fortaleza militar. Es una casa de campo, en pocas palabras. Si ustedes hoy visitan el castillo, por supuesto, la primera parte donde se encuentra el Museo Nacional de Historia es lo que sobra de aquella vieja edificación de época de los virreyes Gálvez. La parte llamada del Alcázar, es decir, la que mira hacia el oriente, desde la cual se ve el Paseo de la Reforma, esa parte muy bonita, esa ya fue construida posteriormente por el emperador Maximiliano, así que esa parte no existía durante la guerra de 1847. Era únicamente esa fracción inmobiliaria del actual Museo Nacional de Historia. Allí se encontraba el castillo de Chapultepec, así se encontraba, y repito, se le llamó castillo porque como se construyó una torre en su interior, una torre alta que se llaman en términos medievales Caballero Alto, que identifica a los castillos en Europa, pues aquí la gente comenzó a llamarle castillo, pero sin serlo, que eso es lo interesante. No es una fortaleza, no lo es. No puede resistir un ataque porque son paredes comunes y corrientes de un palacete, de una residencia veraniega. Allí en el castillo de Chapultepec se había ya instalado desde años antes el colegio militar.
Era un lugar adecuado para los muchachos, para los jóvenes alumnos o cadetes, como les diríamos hoy en día, que encontraban en ese sitio, por supuesto, el espacio apropiado para sus estudios, ligeramente apartados de la Ciudad de México, lo cual permitía, pues, la disciplina, el orden, la dedicación necesaria para estudios de alto nivel y calidad, porque nuestro colegio militar, y eso sí hay que decirlo con toda claridad, en aquellos años era una institución educativa de primerísimo lugar, quizás solo comparable, y con quien podía competir con nuestro famoso colegio de minería. Sí, sí era una educación de alto nivel de desempeño y de exigencia. El colegio militar había sido fundado desde la época del presidente Guadalupe Victoria con la idea de dotar al ejército mexicano de oficiales profesionales capacitados, preparados, para evitar lo que venía sucediendo en México, que eran oficiales de fortuna los que se hacían del mando, ya sea por las sazonadas, las guerras civiles, por cualquier tipo de, pues, favor político. Y al contrario, Victoria pensó que México requería oficiales de carrera, en lo cual tenía toda la razón, y por eso se había fundado el Colegio Militar, repito, como una institución militar, pero educativa, de altísima calidad, y que encontró, después de varias sedes, su lugar final en ese momento para instalarse en el castillo de Chapultepec, en el palacio de Chapultepec, en donde va a sorprenderlo la guerra de 1847 y que será el escenario de los actos heroicos, sí, y ahorita diremos por qué, sucedidos ahí ese 13 de septiembre de ese mismo año, repito, de 1847. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a continuar platicando en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, el último de esta serie dedicada a los 175 años de la guerra de 1847, cuando nos invadieron los Estados Unidos de América para arrebatarnos nuestro territorio y nosotros no supimos defender. Estamos ya en este último tramo, en este último episodio, platicando también la última batalla, quizás la más recordada por los mexicanos, que se refiere a lo que sucedió en el castillo de Chapultepec aquel día 13 de septiembre de 1847. Bueno, vamos a concentrar el tema. Primero, la defensa mexicana del castillo de Chapultepec está encomendada como general en jefe a Nicolás Bravo, veterano de la insurgencia, de la independencia, y que era un general de división, el más antiguo en ese momento del ejército mexicano, a quien Antonio López de Santana le encargó la defensa de la línea poniente de la capital, que comprendía la Casamata, el Molino del Rey ya perdidos, y finalmente el castillo de Chapultepec. ¿Cuántos militares mexicanos había en su defensa? Muy poquitos. El general Bravo, en el parte que rindió después de la batalla, asegura que únicamente había 832 soldados para defender el bosque y el castillo de Chapultepec. Él no consideró a la cincuentena, 53, 54 alumnos del colegio militar en su documentación. ¿Por qué? Porque para él son no combatientes. Ahorita lo explicaré eso. Simplemente él asegura que tiene a su mando 832 soldados. Muy pocos para defender no solamente la fortificación, llamémoslo así, natural que constituye el cerro y el edificio que está encima, el castillo, sino para defender los alrededores, el bosque de Chapultepec, la entrada al propio bosque por la calzada de Tacubaya. Muy pocos hombres. Habían combatido muchos más, casi 3 veces más, en el Molino del Rey, y Santana había retirado a todos los demás soldados hacia el interior de la capital, a la ciudadela, a las, podríamos decir así, entradas en la garita de Belén, en la garita de la Tlaxpana, en la Candelaria, y el resto del ejército mexicano, salvo el batallón activo de San Blas, que será enviado de último momento como refuerzo, con 400 hombres más o menos, el resto del ejército mexicano se queda nada más, digámoslo así, mirando. No participan en la batalla a sabiendas, como lo decía yo en el bloque anterior, de que todo mundo sabía que Scott y los norteamericanos atacarían el cerro de Chapultepec. No participan. Esto es una auténtica infamia, ¿eh? El abandono
a una posición mexicana, dejándole únicamente 832 soldados, más los 400 que llegan de refuerzo en último momento del San Blas, más la cincuentena de alumnos del colegio militar. Dejarles la defensa de un punto importante y estratégico de la capital, porque es la elevación natural que domina el Valle de México. Y a nadie se le ocurrió reforzar Chapultepec a pesar de los reclamos, de las exigencias, de las peticiones que constantemente hacía el general Nicolás Bravo, que está al mando de ese punto específico e importantísimo para defender la Ciudad de México. 832 hombres. Allí está, en la sede, el colegio militar. Miren, el colegio militar para ese entonces es en realidad una corporación muy pequeña numéricamente hablando. Tiene más o menos 53 alumnos, hoy llamados cadetes. Su director, el director del colegio, es un general de nombre Mariano Monterde. El subdirector es un teniente coronel, Manuel Aspilcueta. El comandante de alumnos, el comandante del cuerpo de cadetes, diríamos hoy en día, es el comandante mayor, sería el equivalente del grado de mayor, Tomás García Conde. Hay 2 compañías de alumno, cada una con 25 o 26 muchachos, una al mando del capitán Alvarado, otra al mando del capitán Andrade, y algunos cuantos oficiales más, profesores. También tiene maestros externos, y cuenta con un capellán, un sacerdote de apellido Carrasco, y un médico asignado al colegio militar, que después será muy famoso y del cual hemos hablado ya en estos programas, que es el doctor Rafael Lucio, en ese momento un joven médico casi recién recibido. Este es el colegio militar. Allí estudian estos muchachos, allí inclusive tienen sus dormitorios, allí están sujetos ya a la disciplina militar. Son todos ellos menores de edad. Esto es bien importante. Las propias normas militares de aquel tiempo establecían como edad mínima para ingresar al colegio militar los 13 años y la máxima 17 años. Así que la gran mayoría de ellos tenían entre 13 y 17 años, aunque por la duración de los estudios, que podía ser hasta de 9 años, había muchachos de mayor edad. Fíjense, el plan de estudios sí incluía 3 etapas, digámoslo así. Para todos, 3 años, con lo cual los que ya aprobaran esos 3 años podrían ser graduados como subtenientes de infantería o de caballería. A los más aptos los dejaban otros 3 años más para ser subtenientes de artillería, y aún así, a los más destacados de este pequeño grupo, ya unos cuantos más, poquitos, otros 3 años más para completar 9 en total, para que fueran graduados como tenientes de ingenieros. Este es el caso, por ejemplo, de uno muy famoso que todos conocemos, que se llama Juan de la Barrera, que estudió 9 años en el colegio militar y acababa de graduarse como teniente de ingenieros y estaba ya fuera del colegio combatiendo allí mismo en la batalla de Chapultepec, como ahorita veremos. Pero lo importante pues es que están estos muchachos allí acuartelados literalmente en su colegio, en la cima del cerro de Chapultepec. Allí viven, allí estudian, allí tienen sus clases normales de mecánica, de táctica, inclusive de legislación militar y, aunque no me lo crean, hasta de religión, porque es un colegio en ese momento, como lo es todo el país, católico, porque así lo ordena la Constitución, Es un colegio en el cual se educa la conciencia de clase militar, se dan por supuesto clases sobre fuero militar, y algo muy peculiar y muy curioso, con lo cual empiezan nuestros problemas prácticos para poder entender lo que sucedió en Chapultepec, es que de estas 53, 54 alumnos que había en el colegio militar ese día 13 de septiembre de 1847, sabemos, voy a decir simplemente el número mítico, que 6 de ellos mueren, ya veremos ahorita en qué condiciones, aunque no todos están ahí, y el resto pues fueron tomados prisioneros. Fíjense algo muy curioso, los sobrevivientes, los 47, 46 alumnos sobrevivientes, tuvieron un destino muy singular. Muchos de ellos, la gran mayoría, 2/3 partes de ellos se convirtieron con el paso de los años en militares
del ejército conservador. Fueron conservadores, lo cual es un problema gravísimo para la historia oficial, porque entonces los niños héroes, que para mí lo son todos los que participan en la batalla, después cuando fueron grandecitos los sobrevivientes, la gran mayoría de ellos se afiliaron al bando conservador, lo cual pues pone en un predicamento pudoroso a quienes sustentan el mito ese de que murieron por la patria, porque si hubieran vivido por ella se hubieran convertido en enemigos del sistema liberal. Esto es lo más interesante, es simplemente un ejercicio estadístico. Todos conocemos que entre los sobrevivientes, por ejemplo, hay uno de ellos muy destacado, el general Miguel Miramón, que se va a convertir en el joven Macabeo, en el adalid de los conservadores, en el militar más destacado, en la espada de la defensa del viejo régimen. Y sin embargo, en su juventud, fue un cadete del colegio militar que le tocó defender su institución, Chapultepec, del ataque norteamericano, y era amigo, como todos ellos lo eran entre sí, de los niños héroes que sí murieron. Todos se conocían, todos eran amigos, era un grupo fraterno muy especial. Y pues la historia, más adelante, a los que sobreviven, los va a colocar a la gran mayoría de ellos, insisto, en el bando de los conservadores, lo cual es terrible, y por eso decidimos, en este país nuestro de historias de mitos, atribuirle el carácter heroico únicamente a los que fallecieron en combate. Los que sobrevivieron, pues esos no. Claro, esto tiene también sus implicaciones de otra índole, porque, por ejemplo, hay un famosísimo general liberal, destacadísimo, que es egresado del Colegio Militar, Leandro Valle, pero que tuvo la desdicha de que no participó en la batalla porque su papá lo sacó del colegio unos meses antes, precisamente ante el peligro de la invasión norteamericana. Así que él, muy amigo de Miguel Miramón, Leandro Valle, no participó en ella porque su papá lo retiró del colegio para protegerlo, para cuidarlo en realidad. Y sí, sobrevivió, después se convertirá ya, cuando regrese al colegio, en un oficial muy destacado y hará carrera en el ejército liberal. Pero insisto, buena parte del problema en la atribución de las heroicidades en Chapultepec está en que los sobrevivientes, en su inmensa mayoría, formaron parte del ejército conservador. Y eso, pues eso es terrible. Miren, decía yo también en el primer bloque que el castillo sufrió un bombardeo intensísimo el día 12 de septiembre, y no estaba preparado para resistir. Los techos, las paredes, todo se derrumbaba porque el efecto de los cañonazos era terrible. Y repito, no es un edificio hecho para fortificación, sino una residencia palaciega. Así que los muchachos, los cadetes que allí vivían, padecieron un terrible y desastroso bombardeo que duró varias horas y que seguramente los tenía profundamente preocupados, ¿eh? Y claro, amigos, como siempre lo hacemos, déjenme sugerirles libros sobre el tema. Existe naturalmente la edición, la versión absolutamente oficial del asunto, que es la que ya conocemos, que es la que ha trascendido a nuestros libros de historia, a nuestros discursos populares, a los discursos políticos, a las ceremonias. Y está en este libro que se llama Historia de una institución gloriosa, el heroico Colegio Militar, que escribiera en su momento dos generales muy distinguidos, Tomás Sánchez Hernández y Miguel Sánchez Lamego. Aquí está la historia, llamémosla así, oficial, la que todos conocemos. Sin embargo, y aquí viene la novedad, en el propio ejército hay voces discordantes, y una vez que lo dejó y que estaba ya en servicio inactivo, un general muy destacado del siglo XX, el general Adrián Cravioto, escribió esta historia que le llamó simplemente Historia Documental del Colegio Militar. Este es un libro en 3 volúmenes fundamental. El general Cravioto, decidido a hacer a un lado los mitos, prefirió destruirlos a través de los documentos. Y estos documentos que proporciona el general Cravioto son, híjole, demoledores, sorprendentes, como ahorita veremos, y que yo mismo utilicé y aproveché para mis propios trabajos sobre el colegio militar. El general Adrián Cravioto
la historia documental del Colegio Militar y, por supuesto, amigas y amigos, no se vayan, volvemos en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de esta semana, último que dedicamos a la serie relativa al 175 aniversario de la guerra de 1847, cuando Estados Unidos nos derrotó y nos quitó la mitad de nuestro territorio, y en buena medida las causas de esa derrota, como lo hemos venido insistiendo, fue por culpa nuestra. Bueno, nuestra, nosotros no, de nuestros antepasados. Pero estamos en el episodio final que se refiere al castillo de Chapultepec, a la batalla allí librada el día 13 de septiembre de aquel 47, y en el cual pues dejó como resultado, además de la derrota, la creación de un gran mito que es el mito de nuestros niños héroes. Miren, déjenme adelantar y al tema directamente que yo quiero proponerles. En vista de lo que hemos platicado, de estas dificultades para después interpretar políticamente la conducta, la filiación, los sentimientos afines de los supervivientes del colegio militar, de esa batalla, de los cadetes que no murieron y que en su gran mayoría formarán parte después del ejército conservador, nuestras tradiciones únicamente decidieron atribuir el carácter de héroes a los supuestos 6 niños que mueren en esa batalla. Y digo supuestos con el mayor de los respetos. Supuestos porque no son niños, según comprobaremos enseguida, y supuesto porque pues no todos murieron en el sitio donde estaban y no todos eran egresados del colegio militar o alumnos del colegio militar. Pero bueno, esto lo iré avanzando. Déjenme más bien proponerles lo que hace mucho tiempo ya en mis propias obras he sostenido y también aquí en alguna ocasión en este programa hace ya algunos años también me he atrevido a expresarlo. El carácter de heroico. ¿A quién atribuírselo? ¿A los 6 niños muertos? ¿O a todos los cadetes del colegio militar que participaron? Porque miren, la historia es muy sencilla, ¿eh? Como decía hace un momento, el día 12 de septiembre, la víspera, los norteamericanos se habían sometido al propio castillo de Chapultepec y en su interior estaba el colegio militar y allí estaban los muchachos, los cadetes, a un bombardeo terrible. Y el ataque comenzó muy temprano del día 13 de septiembre. Atacaron el cerro de Chapultepec, derrotaron a los 832 hombres que tenían a su cargo la defensa de esa parte, al mando del general Nicolás Bravo, y finalmente subieron la elevación de nuestro cerro del Chapulín e ingresaron al colegio militar y remataron y liquidaron y tomaron prisioneros a todos los que allí se encontraban, que es la gran mayoría de los cadetes del colegio militar. Así es de sencilla la batalla, así de simple. Pero hay un acontecimiento que poco se conoce y que es fundamental. Cuando empieza el ataque, muy temprano en la mañana, en cuanto salió el sol del día 13, el general Nicolás Bravo, que es el comandante de la línea de Poniente y que tiene su cuartel general en la entrada del castillo de Chapultepec, le ordena al director del colegio militar, el general Mariano Monterde, que los alumnos, o sea, los cadetes diríamos hoy en día, se retiren, que no participen en el combate, por una razón muy sencilla. Son menores de edad. Recuerden que en aquellos años la mayoría de edad se alcanzaba a los 21 años de cada quien. Y estos chicos tenían mínimo 13 años y máximo había de 17, 18 o de 19. Pero todos son menores de edad. Y el general Bravo y el general Monterde estuvieron de acuerdo en que no podían responsabilizarse de lo que les podría suceder a esos muchachos y cómo responder a los papás de ellos que habían confiado al colegio que sus hijos estudiaran allí. Así que el general Bravo y el general Monterde, director del colegio, estuvieron de acuerdo en ordenar que se retiraran. En cuanto comenzó el combate, se ordenó que bajaran los alumnos. Había manera de bajar por la parte que da hacia el norte,
Y el capitán Domingo Alvarado, que estaba a cargo de ellos directamente en ese momento, los reunió a todos en uno de los patios del castillo de Chapultepec, les dio la orden de retirarse según lo había ordenado sus superiores, los generales Bravo y Monterde, y los muchachos, todos se negaron a obedecer. Literalmente se amotinaron. No podían abandonar su colegio. Se quedarían a defender su colegio. El capitán Alvarado les reiteró la orden. No, por favor, bájense todos porque no podemos. ¿Con qué cara les vamos a responder a sus papás? Y los muchachos dijeron, no se preocupen, los eximimos de esta responsabilidad, nos quedamos aquí por gusto, porque correr no se enseña en el colegio militar, porque abandonar el puesto no es algo que se aprende en el colegio militar, aquí se aprende a tener honor. Y ellos, los muchachos, desobedeciendo la orden de sus superiores, claro, esa es una falta de la disciplina militar, pero decidieron enfrentar al enemigo para defender su colegio y quedarse a lo que pasara. Algunos de ellos murieron, otros sobrevivieron. Para mí, el carácter de heroico les corresponde a la cincuentena por completo que decidieron quedarse. La suerte quiso que algunos fallecieran en el combate. La suerte quiso que otros sobrevivieran. Algunos quedaron heridos. Pero finalmente, el acto heroico, lo que vale la pena destacar es la decisión. Primero, libre, espontánea, voluntaria, individual y después expresada de manera colectiva de quedarse en el castillo, quedarse en su colegio para defenderlo. Miren, dieron una muestra de honor enorme, ¿eh? Hicieron lo que ninguno de los generales hacía. Ya hemos platicado cuál fue el desempeño de nuestro generalato durante esa guerra, los actos tremendos de cobardía o traición o torpeza como cada caso habrá sido. Y en cambio los muchachos decidieron quedarse. Nuestros generales abandonaban el combate muy fácilmente, ¿eh? Nuestros cadetes pidieron voluntariamente quedarse. Este es el verdadero acto heroico del colegio militar. Miren, un ejemplo muy peculiar, ¿eh? En el propio colegio militar sus oficiales eran una punta de temerosos cobardes. El propio director Mariano Monterde, el día de la batalla de Molino del Rey, dijo que se sentía agripado y mejor se fue a su casa y regresó el día 12 por la noche, ¿eh? El subdirector, Manuel Aspilcueta, se retiró resfriado y no participó en el combate. El jefe del comandante, el comandante del cuerpo de alumnos, el mayor Tomás García Conde, también le dio gripa, creo que había una epidemia de gripa y se fue a su casa y no participó. Pero escuchen esto, uno de los capitanes, el capitán Andrade, también le dio gripa y también se fue a su casa. El sacerdote Carrasco también se agripó y se fue a su casa. Y lo más indignante, hasta nuestro gran y famoso respetado doctor Rafael Lucio, médico del colegio militar, también estaba indispuesto y se fue a su casa. Únicamente se quedó el general Monterde, el director que regresó la víspera, y el capitán Domingo de Alvarado, con algunos jóvenes tenientes y los muchachos. Los demás oficiales del colegio militar, todos estaban agripados y mejor se fueron a su casa. Fíjense nada más qué ejemplo tan patético, y por eso los muchachos decidieron que ellos sí se quedaban a enfrentar al enemigo para defender su colegio, para defender su propia dignidad y la honra del país, que los demás generales y militares mexicanos no habían sabido hacerlo. ¿Se acuerdan todas las batallas que hemos platicado del ya merito y que por torpeza o ineptitud o mezquindad o ambición o problemas entre los propios generales no ganamos porque ni siquiera actuaron? Bueno, los muchachos que seguramente estaban enterados de eso decidieron quedarse a combatir, quedarse a pelear. Así que el acto heroico para mí, y lo insisto, es el momento en el que todos deciden voluntariamente y colectivamente quedarse a combatir. Sí, claro, el destino hará que varios mueran. Primero, Juan de la Barrera, que todos lo conocemos,
Juan de la Barrera no murió en el castillo, es más, él ya no era cadete. Apenas un mes antes había sido nombrado ya teniente de ingenieros, había sido adscrito al batallón de zapadores y había sido comisionado para construir una trinchera en la calzada de Tacubaya. Hoy está ahí en el circuito interior, frente a Chapultepec, donde hay un parque infantil pequeño, en uno de los camillones. Se alcanza a ver el monumento que fue erigido en honor a Juan de la Barrera, que falleció fuera del cerro, combatiendo en esa trinchera a los norteamericanos. También falleció, todos lo sabemos, Vicente Suárez, que fue el primero que, estando ya arriba, era centinela, recibió a los norteamericanos, alcanzó a disparar su fusil, mató a un invasor, pero recuerden que son fusiles muy antiguos y que hay que cargarlo con mucha paciencia y prudencia, y en ese momento pues fue balaceado y acribillado a bayonetazos por los invasores. También se quedó a defender las parte de las habitaciones o dormitorios el cadete o el alumno Agustín Melgar, que también fue brutalmente herido, y él sobrevivió a la batalla, sobrevivió. Morirá hasta el día siguiente, cuando, después de que los médicos norteamericanos hayan intentado salvar su vida, fallece. También va a morir, de otra manera, los dos alumnos Francisco Márquez y Fernando Montes de Oca, que tratarán de escapar por la parte trasera cuando se ha perdido la batalla. Pero de esto, amigas y amigos, platicamos en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque de este programa, que se me ha ido rapidísimo, y ya ven ustedes, tuve que cortar el bloque anterior, cuando estaba yo enumerando a los niños héroes y su manera en que mueren en combate, y simplemente para no cortar, recordemos, Juan de la Barrera fallece en el hornabeque o trinchera sobre la calzada de Tacubaya. Vicente Suárez, que está de centinela, es el primero en morir de ellos, arriba ya, en el castillo, en el colegio militar, porque trató de marcarle el alto a uno enemigo, le dispara, lo derriba, pero pues son fusiles de chispa, de pedernal, tardan 1 o 2 minutos en volverlo a cargar, y en ese momento pues ya fue atravesado por los invasores, que lo acribillaron y lo atravesaron también con bayonetas. También le comentábamos de Agustín Melgar, que se va a quedar a defender la parte de los dormitorios. Desde ahí va a organizar una pequeña trinchera con los colchones, dispara, mata a un par de los invasores, pero sin embargo, repito, nuestras almas antiguas no permiten que el rifle, el fusil, se recargue de inmediato, y saltan sobre él, lo acribillan a bayonetazos, lo dejan mal herido, y va a morir hasta el día siguiente, después de que los propios médicos invasores trataron de salvarle la vida. Claro, lo habían dejado despedazado, fue imposible, pero él no muere el día 13, muere hasta el día 14. Francisco Márquez, Fernando Montes de Oca, los dos también, al momento final, estando ya sobre el ala norte oriente del castillo, trataron de bajar por el cerro y fueron acribillados a balazos, cazados por los soldados norteamericanos que estaban abajo y que veían cómo trataban de escapar los cadetes, y les dispararon. Ellos cayeron rodando. Llevamos 5. Repito, Juan de la Barrera, Vicente Suárez, Agustín Melgar, Francisco Márquez y Fernando Montes de Oca. Pero nos falta el sexto, el famosísimo Juan Escutia. De una vez y contundentemente les digo que sí existió, pero no era cadete del colegio militar. Es un muchacho de origen nayarita, nacido en Tepic, que formaba parte de los soldados del batallón activo de San Blas. Sabemos por los pocos testimonios que tenemos de la batalla, de algunos de los alumnos, como por ejemplo el sargento de alumnos Ignacio Molina, cuenta que en el momento final, cuando el batallón de San Blas, al mando del teniente coronel Santiago Chicoténcatl, es despedazado en las faldas del cerro de Chapultepec, una veintena de soldados nayaritas del San Blas Nayarit, ascendieron hasta la cúspide del cerro, y con ellos los propios cadetes del colegio militar intentaron la última resistencia. Uno de estos soldados se llama Juan Escutia, que es real y auténtico, pero no es cadete del colegio militar, y va a morir allí mismo, quizás en los patios, quizás en las ventanas, quizás tratando ya de escapar al final, pero, y de una vez también, nunca se arrojó con ninguna bandera.
que este es uno de los grandes mitos que nos han creado, que nos han inventado. Ya decíamos la semana anterior que habiendo un caso auténtico de entrega por la bandera en la batalla del Molino del Rey, protagonizado por el capitán Margarito Suazo, que para salvar su bandera se la apropió, la apretó en su pecho y se arrastró para ponerla a salvo y falleció y la dejó ensangrentada la bandera del batallón de artillería Mina. En el caso de Chapultepec, alguien quiso inventar un mito. Que Juan Escutia, quien no era cadete, y repito, de quien hay pocos documentos, que yo tuve la fortuna de ver en su momento, subió hasta la azotea del castillo, arrió la bandera, se envolvió en ella y se arrojó para salvarla del invasor, lo cual es una torpeza absoluta, ¿eh? Si ustedes se fijan, en la parte de la azotea del castillo, por donde quiera que ustedes anden, si han tenido la oportunidad de andar por allí, hacia donde quiera y se avienten, caen en el piso de abajo. No caen al fondo del cerro, ¿eh? No caen hasta mero abajo de la ladera. Imposible, caen un piso abajo nada más, a los patios, a los corredores. No hay manera, no hay héroes o superhéroes que puedan volar con una bandera. Pero además, la historia de la bandera es falsa porque sabemos que la bandera que ondeaba en el castillo de Chapultepec, según ya los testimonios oficiales del ejército de los Estados Unidos de América, fue arriada por un oficial, el mayor Seymour, quien a su vez hizo la bandera norteamericana, y esta bandera se le entregó al general Scott, quien la mandó a Estados Unidos, y estuvo en el Museo de la Academia Militar de West Point, y se la devolvieron a México en los tiempos del presidente López Portillo, y recibimos esa bandera. Es decir, nunca nadie se arrojó con ella. Esto es una absoluta falsedad. Repito, un mito creado cuando en realidad sí teníamos un ejemplo auténtico en la persona de Margarito Suazo, que sí se envolvió en su bandera para arrastrarse con ella y salvarla en la batalla del Molino del Rey. Hoy en día, las dos banderas que hemos hecho referencia, la del batallón Mina ensangrentada y la que ondeaba en Chapultepec que devolvieron los Estados Unidos, repito, en 1978, se encuentran en el castillo de Chapultepec, en el Museo Nacional de Historia, y ahí se pueden apreciar. Véala un día. La que es heroica es la bandera que tiene la sangre impregnada todavía de Margarito Suazo. Pero aquí se quiso inventar un mito que llegó a extremos tan ridículos como hay por ahí, algún escritor militar que llegó a decir que los 6 alumnos últimos se fueron a refugiar hasta la azotea, uno se aventó con la bandera y los otros 5, viéndose perdidos, hicieron una especie de suicidio colectivo, heroico, imitando lo que habían hecho los antiguos judíos en la fortaleza de Masada ante el Imperio Romano, allá por el siglo I. Una tontería absoluta. Pero quizás el mayor atraco, el mayor fraude, es el que se ha cometido con los restos de los héroes. Miren, esta es una historia genial. Todos sabemos que en el monumento, en el hemiciclo consagrado a los niños héroes ahí en el bosque de Chapultepec, al centro hay un monumento que es una patria que sostiene a un cadete y que ahí están sepultados, dicen, los restos de los niños héroes. Es una auténtica burla y tomada de pelo. Miren, en el año de 1947, 100 años después de los sucesos, en el mes de marzo a principios vino a México el presidente Truman, Harry S. Truman de los Estados Unidos, la primera vez que un presidente norteamericano venía a la Ciudad de México y quiso en un acto como de concordia ir a presentar una guardia de honor y poner unas flores en el antiguo monumento a los niños héroes, el viejito que está al pie del cerro de Chapultepec. Y fue el presidente Truman, puso su ofrenda floral, hizo su guardia, se retiró, y en la noche pasó algo increíble. Los cadetes del Colegio Militar ya de entonces, que estaba ya ubicado en Popotla, en el antiguo Colegio Militar en Popotla, salieron de noche, se escaparon del colegio, fueron a Chapultepec, tomaron esas flores que había dejado el presidente Truman, las llevaron a la embajada norteamericana, las aventaron a la puerta, las pisotearon, se regresaron a su colegio y el presidente de la República, en ese entonces ya Miguel Alemán, se dio cuenta que a los
militares mexicanos no les había gustado nada que Truman haya ido al bosque de Chapultepec a rendir homenaje cuando él había sido, bueno, él, su país, quien había asesinado a los niños héroes. Así que de pronto apareció el milagro. Dijeron que se sabía que había una fosa donde estaban los 6 cadáveres, las 6 calaveras de los niños héroes. ¡Uy! Y aparecieron en ese marzo de 1947, se ordenó la edificación del gran monumento y que estos restos se depositaran allí. Lo mejor de todo es que para autentificar los restos fueron sometidos a unos peritos, historiadores, antropólogos, que dijeron en su informe oficial, y así quedó en el decreto, que sí, había 6 osamentas, 6 cráneos, 5 de ellos de personas masculinas menores de 14 años de edad, y uno de ellos también de un masculino mayor de 14 años de edad. Por lo tanto, el mayor de 14 años de edad era, por supuesto, Juan de la Barrera, y los otros 5 son menores de edad, eran Agustín Melgar, Vicente Suárez, Francisco Márquez, Fernando Montes de Oca y Juan Escutia. Y con esto se hizo la gran ceremonia y se engañó a todo el pueblo de México y el gobierno se autoengañó, por supuesto, seguramente con intenciones, repito, de crear mitos de nacionalismo y de unidad, de que allí están sepultados los niños héroes. Este es un fraude óseo. Porque los peritos que dictaminaron eso significa que habían sembrado calaveritas de un mayor de edad y de 5 niños, indudablemente, porque basta con ver y estudiar la fe de bautismo de cada uno de los 6 niños héroes para conocer su edad. Fíjense la sorpresa. Hay 2 que son de 14 años o menos. Francisco Márquez tenía 13 años. Vicente Suárez tenía 14 años. Son 2, los menores de 14 años, digámoslo así. Y los otros 4 tienen más de 18. Miren, tiene 18 años de edad Agustín Melgar. Tiene también 18 años de edad Fernando Montes de Oca. Tiene 19 años de edad Juan de la Barrera. Y tiene 20 años de edad Juan Escutia. Así que, documentalmente podemos hablar de 4 mayores de 18 y 2 de 14 o menos. Y el informe oficial dice que los restos de los niños héroes es 1 mayor de 14 y 5 menores de 14. O sea que es una falsedad, un fraude óseo. No había niños en realidad. Todos eran, o la gran mayoría eran ya jóvenes. Esta es la tristeza de nuestra historia, que a un acto verdaderamente heroico de esos muchachos, de esa cincuentena que decide quedarse a pelear, les hemos echado encima un mito falso. Falso para la patria y falso para la memoria de todos aquellos que allí pelearon, murieran o vivieran. Pero bueno, amigas y amigos, este tema a mí me hace trepidar de emoción, de indignación, como ustedes lo pudieron ver. Y bueno, es que he dedicado también muchas horas de mi vida, muchos años de mi vida a este asunto. Quizás soy de los pocos civiles que han podido ver los expedientes auténticos de los niños héroes que se encuentran en el archivo de cancelados de la Secretaría de Defensa Nacional y que en su tiempo me permitieron escribir un librito que se llama precisamente Niños Héroes, que misteriosamente pues ya nunca se volvió a publicar, no ha vuelto a salir, quizá porque sostengo estas cosas que hemos platicado en este momento, pero donde vuelvo a resaltar que lo importante es esta decisión de los jóvenes del colegio militar de quedarse a pelear por su colegio, independientemente que después fueran conservadores o liberales, o que 5 o 6 de ellos hubiesen fallecido. Niños héroes, por ahí aparecen Niños Héroes de José Manuel Villalpando en librerías de viejo de vez en cuando, o en Amazon, en alguna de estas tiendas electrónicas. Se los recomiendo si lo encuentran. Ojalá algún día me lo puedan o me la quieran reeditar, porque creo que les causa cierta comezón a algunos grupos, pero es una historia leal y auténtica de la juventud mexicana heroica representada en el colegio militar, cuyo lema es por el honor de México, y así siento que siguen defendiéndolo. Gracias, amigas y amigos, y primero Dios, aquí nos vemos la próxima semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.